como un hombre. Dice Andrews, Job estuvo esperando y desesperando por un encuentro de esta clase con Dios. Por lo menos hay 7 versículos que así lo identifican. Ahora Dios sale a su encuentro. Bendito sea nuestro Dios. El interrogatorio de parte de Dios para Job continúa y apenas comienza. Yo fundaba. La versión moderna no dice yo fundaba, dice echaba los cimientos. En el Antiguo Testamento con frecuencia se menciona en forma de figurada los fundamentos de la tierra. Usted puede encontrar varios versículos que así lo representan como está en pantalla. Y los que me están escuchando, Salmo 102, versículo 21, 104, versículo 5, Proverbios 8, 29, Isaías 48, 13, 51, 13 y 16, y Zacarías 12, 1 y Hebreos 1, 10. El mismo versículo dice, házmelo saber. Estas expresiones recuerdan a Job cuán limitados son en realidad sus conocimientos. Estamos conociendo a Dios, Job. El versículo 5 dice, si lo sabes, o ¿por qué lo sabes? O ¿por qué lo sabes? Es evidente que el propósito de esta declaración es ayudar a Job para que cambie su manera de pensar. ¿Quién extendió sobre ella el cordel? O sea, ¿quién midió la tierra? Imagen tomada de la forma en que se construye un edificio. Un arquitecto, un ingeniero. Acá el arquitecto divino trazó el plano de la tierra. Los versículos 6 al 11 usted lo puede leer con calma. Nosotros vamos a la explicación. Fundadas sus basas o fundadas en hebreo. Hundidas en el hebreo. Debe entenderse figurada y no literalmente esta expresión. Estrella del alba en el versículo 7. Sin duda un sinónimo de hijos de Dios. Gloria a Dios. En cuanto a la identidad de estos hijos de Dios, puede revisar el capítulo 1 y el versículo 6. De paso, es el tema que viene a continuación. Estamos viendo la identidad de los hijos de Dios en la escuela sabática para nuevos creyentes. En el mismo versículo se dice, se regocijaban. Se dice que 3 veces los ángeles gritaron de alegría en la creación, en la redención y en la nueva creación de la tierra. Miremos el tomo 6 de Comentario Bíblico Adventista, la página 456, y Patriarca y Profeta, la página 51, también el tomo 3 de Joya de los Testimonios, página 225. El versículo 8 menciona el mar. Dios aparta la atención de Job de la tierra para enfocarla en el mar,
como la segunda gran maravilla de la creación. En ese mismo versículo se menciona, se derrama saliéndose. Refiriéndose al mar, Dios compara la creación del mar con el nacimiento de una criatura. El versículo llama la atención a dos pruebas del poder de Dios. Primero, la creación del mar. Después, la limitación del mar dentro de sus orillas. El siguiente versículo menciona las nubes. Se representa el mar recién nacido, como si hubiera estado vestido con nubes y envuelto con densa oscuridad. El versículo 10 deja la expresión establecí sobre él mi decreto. En la Biblia Septuaginta dice puse límites. El versículo 11 hasta aquí sigue hablando de límites. Hermosa expresión poética que atrae especialmente a los que aman el mar. Del versículo 12 al 18 le dejo a ustedes para que lo lean y nosotros vamos a los comentarios. El 12, la mañana. Dios se refiere ahora a la salida del sol. El despuntar del alba es un milagro que se repite constantemente y Dios pregunta a Job si tiene poder sobre él. En el 13, sean sacudidos de ella. La idea parece ser que el alba llena la tierra y los malhechores que aborrecen la luz son sacudidos y se esconden. Es una imagen muy apropiada y significativa. Revise los comentarios que hicimos del capítulo 24, en el capítulo 24, de los versículos 16 y 17. Cuando llega el alba, desaparecen los malhechores. Por eso usted escuchará a muchas personas decir que la mejor hora para salir es temprano en la mañana cuando el sol está por salir. Porque a esa es la hora cuando los ladrones se van a dormir. Versículo 14. Como barro, así como el sello cambia la arcilla, transformando una masa inexpresiva y amorfa, al imprimir en ella una figura nítida. También la llegada del alba transforma la tierra de una masa indistinta en un objeto con forma y color. En el mismo versículo aparece la frase como vestidura. El amanecer imprime a la tierra forma y color, algo semejante a un diseño primorosamente bordado en una vestidura. Colinas, árboles, flores, casas y campos adquieren nitidez y belleza, mientras que durante la noche la tierra parece desolada y sin ningún atractivo. Versículo 15. La luz de los impíos es quitada. La luz del día no proporciona gozo a los impíos. Su autoridad interior los impulsa a escapar de la luz eterna. Cuando aparece el sol, son descubiertos y cae sobre ellos el castigo. El mismo versículo dice brazo enaltecido. Se refiere a la llegada de la luz. Quebrantada, neutraliza el brazo, ya listo para usar de la violencia. Las actividades al margen de la ley quedan súbitamente interrumpidas por la llegada de el alba. Versículo 16, fuentes del mar. Se pregunta a Job si ha estado
donde nace el mar. ¿Sabes tú dónde se origina el mar? El mismo versículo habla de el abismo. Job no ha conocido ni sondeado las profundidades inexploradas del fondo del mar, ni yo tampoco. Versículo 17, puertas de la muerte. De esto habla el salmista en el Salmo 107, versículo 18, el profeta Isaías en Isaías 38, 10 y Juan en Apocalipsis 20, 14 y 18, y 14, perdón. En el versículo 18, anchuras de la tierra. El mundo de Job era pequeño. Quizá había viajado dentro del radio de unos pocos kilómetros. Cuando Dios le preguntó si concebía la expansión de la tierra, el pensamiento debe haberle sido abrumador. Cuando yo tomé por primera vez un avión, me sentí realmente como Job. Cuán pequeños somos ante el gran tamaño que tiene nuestro mundo. En 2 horas llegué, fui trasladado desde Panamá a Miami. Por primera vez me ocurrió eso. Y aunque no le dije a nadie, estaba terriblemente asustado. Me imagino que Job pasó por la misma experiencia. O similar o peor. No sé. Yo sí sé que me sentí como quien sube a la montaña rusa. Por cierto, me monté en la Medusa, la más grande de todas las montañas rusas, y no te puedo contar cómo me fue. Los versículos 19 al 28 te lo dejo a ti para que los leas con calma y yo voy a los comentarios. 19. La habitación de la luz. Se desafía a Job para que explique los fenómenos de la luz y la oscuridad. El 20. Las sendas de su casa. Se personifica a la luz y a las tinieblas. Se le describe como si residieran en casas. Cuando cae la noche, la luz vuelve a su habitación y aparece la noche. Por la mañana, las tinieblas van a su casa y sale la luz. Versículo 21. Tú lo sabes. La Septuaginta relaciona este versículo con el anterior de esta manera. Si tú pudieras llevarme hasta sus linderos más remotos, si también conocieras sus senderos, entonces yo sabría que tú naciste en este tiempo y que es grande el número de tus años. En hebreo, el hebreo del versículo 21 puede traducirse como una pregunta o como una afirmación, como lo hace la Reina Valera. Como todas las frases, tiene un tinte irónico. Sería mejor usar la forma interrogativa. ¿Lo sabes tú? Porque ya habías nacido y porque es grande el número de tus días. Compárese con la pregunta irónica de Elifaz registrada en el capítulo 15, versículo 7. Nieve, granizo. Del versículo 22 que dice: has visto, no, has penetrado tú hasta los depósitos de las nieves.
¿Has visto los depósitos del granizo? Nieve y granizo. Fenómenos naturales como la nieve y el granizo eran misterios para la gente de hace muchos siglos, pero no para Dios. Reservados, dice el versículo 23, que tengo reservados para el tiempo de angustia. La pregunta comienza en el 22. ¿Has visto los depósitos de granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? En las escrituras se considera el granizo como un instrumento de castigo divino. Registro por lo menos unas 10 citas. Menciono algunas de ellas. Hechos 9, 18 al 21, al 29, Job 10, 11, Salmo 10, 12 y 13, 78, 47 y 48, 105, 32, Isaías 30, 30, entre otras. Versículo 24. Pregunta, ¿por qué camino? ¿Por qué camino se difunde la luz y se esparce el viento del este sobre la tierra? Muchas de las preguntas que de Dios se remontan al interrogante básico y constante sobre los orígenes. El problema filosófico de Job consistía en que no captaba el origen de su dificultad. Sigue el problema en el versículo 25. Repartió conducto al turbión. Los canales que llevaban el exceso de agua de los violentos aguaceros no habían sido excavados por el hombre y sus bestias. Camino a los relámpagos. Nadie puede prever el camino que recorrerá un relámpago. Hoy día tampoco se puede. Donde no hay hambre, la providencia de Dios solo suple las necesidades de la humanidad. No solo suple la necesidad de la humanidad, sino también la de los otros seres que Él creó, los animales. Y también las plantas. En lugares deshabitados por la gente. Del versículo 29 al 40, con el cual cerramos esta presentación, les dejo a ustedes que lo lean y yo voy directo a los comentarios. Pregunta, ¿podrás tú? Versículo 31. ¿Podrás tú anudar los lazos de las Pléyades? ¿Desatarás las ligaduras del Orión? Acá hablamos de Pléyades y de Orión. Mis queridos hermanos, voy a tratar de resumirte la explicación. Dios aparta la atención de Job de las maravillas creadas en la tierra
y la dirige a los esplendores del cielo, de los cielos. Lleva a Job en su propia nave espacial y le da un recorrido por los ilimitados confines del universo. Les muestra las Pléyades a lo largo de todas las órbitas celestes. En hebreo, la palabra es Kimá o Kima, de una raíz árabe que significa rebaño. En los otros dos pasajes bíblicos en que se mencionan las Pléyades, capítulo 9, versículo 9, y en Amós 5:8, se las presenta junto con Orión, una constelación adyacente del cielo invernal del hemisferio norte, que se puede ver en el verano en el sur. Desde los tiempos más remotos se han considerado las Pléyades brillantes racimos de estrellas de la constelación del Toro como una de las de los más bellos y fascinantes espectáculos siderales. El poeta Tennyson las describe como un enjambre de luciérnagas atrapadas en una redecilla de plata. Hermoso. Basta un pequeño telescopio para que la belleza de este centellante racimo de estrellas embargue al observador con un profundo sentimiento de asombro y admiración, como el que sobrecoge al que contempla las vastas y solemnes profundidades del Gran Cañón del Colorado, las majestuosas cataratas del Iguazú o del Niágara, o alguna otra maravilla natural, entre ellas el Canal de Panamá o las pirámides de Egipto. El vocablo traducido lazos del hebreo adanot parece significar vínculos en la versión moderna o cadenas en versiones modernas. Mahanut quizás se refiera a la fuerza de la gravedad que mantiene unida a estas estrellas en su recorrido sideral. Y esto se lo debemos a Isaac Newton, quien descubrió que existía una fuerza que más tarde se le llamó gravedad. Estas estrellas que siguen cursos paralelos constituyen un sistema estrechamente relacionado. Algunos han sugerido que Mahanut se refiere a la intrigante nebulosidad que cubre las Pléyades. Este material nebuloso, iluminado por las estrellas inmersas en él, como si estuvieran en un tubo de gas de neón, es claramente visible aún con un telescopio de poca potencia. En una placa fotográfica, las Pléyades se convierten en un objeto de belleza incomparable.
Aunque esta explicación sea impresionante, debe recordarse que Job no podía ver esa nebulosidad. Por lo tanto, lo más probable es que Dios dirija la atención de Job a algo que éste podía ver, y que Mahamud se refiere a las cadenas o lazos de la gravedad que mantienen siempre unidos a los miembros de la hermosa constelación en su viaje a través del espacio. Orión. Se considera que esta identificación es segura, pero no resulta claro qué significan las ligaduras de esta constelación. Algunos han sugerido que la voz traducida ligaduras se refiere a tres estrellas popularmente conocidas como las Tres Marías. Y para los que reconocen más de cosmografía, como el centurión de Orión. Aunque aparentemente están juntas, estas estrellas no son miembros de un conjunto como el de las Pléyades. En realidad viajan a gran velocidad en direcciones diferentes. Esta unidad de las unas y distanciamiento en el otro están en perfecta armonía con el contraste entre atar las Pléyades y desatar el Orión. Versículo 32. Constelaciones. Del término hebreo mesaró o mesaro, que solo aparece aquí y cuyo sentido exacto se desconoce. Sin embargo, es evidente que la Reina Valera lo traduce correctamente. La palabra mesaló o mesalo se refiere a los signos o constelaciones del zodiaco que forman un centurión que rodea el ecuador celeste, el cual señala el camino que el sol recorre en su aparente circuito por los cielos durante un año. La Osa Mayor, bien conocida por todos, el Arturo, mencionada en la Reina Valera actualizada. Generalmente se acepta que se refiere a la Osa Mayor. Sin embargo, ninguna de las dos identificaciones es clara. Si fuere Arturo o Arturo, sus hijos serían las 7 estrellas del carro que forman parte de la constelación de la Osa Mayor, que es su vecina. Arturo deriva de dos vocablos griegos, artos y oso. Artos o oso y auros o guardián. Ouros o guardián. Arturo es la estrella más brillante de la constelación de el boyero. A veces se la describe como un cazador o perseguidor de la osa, que con sus perros de caza, la constelación vecina perros de caza o canes venatici, sujetos para estar persiguiendo incesantemente a la Osa Mayor por los cielos del norte. Los que creen que se trata de Arturo
hacen énfasis en el notable movimiento propio de esta estrella, es decir, su movimiento aparente en relación con las estrellas vecinas, lo que daría sentido a las palabras de Job 38-32. Por otro lado, si se hace referencia a la constelación de la Osa Mayor, sus hijos serían las diversas estrellas de este grupo. Se ha hecho notar que las estrellas que componen la Osa Mayor aparecen relativamente juntas en el cielo, pero en realidad no son miembros de un grupo, sino que se alejan en direcciones diversas y a velocidades prodigiosas. El versículo 36 nos habla en el corazón. Este texto es perfectamente claro. La dificultad resulta de una súbita transición de las nubes y los fenómenos celestes. Versículos 34 y 35. Al hombre de nuevo y de nuevo al hombre. En este texto es perfectamente claro la dificultad resulta de una súbita transición de las nubes y los fenómenos celestes al hombre y de nuevo a los hombres, o sea, nubes de los cielos. Versículo 37. Esto ha hecho que muchos busquen otro sentido para los términos hebreos traducidos corazón y espíritu y los íntimos del hombre y mente registrados en las versiones modernas. Se traducen nubes y neblinas. Estas interpretaciones se basan solo en conjeturas. Versículo 37. ¿Quién puso por cuenta los cielos? ¿Quién será capaz de contar las nubes? Estas, como la arena del mar, son incontables. Escapan a todo intento estadístico y de computación. ¿Quién los hace inclinar? Esto es, de manera que pueda volcarse su contenido. Versículo 38. Se ha convertido en dureza. Este versículo completa el pensamiento anterior. Cuando el suelo está duro y calcinado, ¿quién puede hacer que las nubes derramen sus aguas sobre él? Versículo 39 menciona al león. Cambia otra vez el tema. El capítulo 39 trata evidentemente del reino animal y por eso debiera comenzar en este punto. Dios le pregunta a Job qué éxito tendría si le diera el encargo de alimentar a un grupo de leones. Los instintos de Dios han puesto a los animales, los instintos que Dios ha puesto en los animales los induce a hacer lo que sería imposible o difícil para los seres humanos. Hasta aquí, mis queridos hermanos, el análisis del capítulo 38 del libro de Job. Andrews termina de la siguiente forma. Dios interroga a Job sobre las maravillas de la creación dotada de vida. Y lo hace desde el versículo 39 del capítulo 38 hasta el versículo 34 del versículo 41, de lo cual vamos a hablar mañana. Gracias, Señor, le damos por habernos acompañado en este análisis del capítulo 38
8 del libro de Job. Oramos, buen Dios, para que nos podamos preparar para los capítulos que continúan, cuando estaremos cerrando este personaje con objetivo, como lo es Job. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, ha sido un gozo tremendo haber estado con ustedes en Vidas con Objetivos. Vamos entonces a pasar a nuestro penúltimo segmento, pero antes vamos a permitirle a los que tienen que partir poder salir. Les esperamos mañana. El Señor les bendiga.